La mayoría del oxígeno que respiramos es producido en el mar. La contaminación del mar por plástico está alterando esta producción de oxígeno. Incluso la sal del mar también puede estar contaminada por microplásticos. Los plásticos están causando muchos desastres. Millones de animales marinos, entre ellos las ballenas migratorias, los delfines, las tortugas, aves marinas, focas, tiburones, rayas, que a menudo recorren grandes distancias por los océanos del mundo, mueren por comer, atorarse o resultar heridos por pedazos de plástico o por quedar atrapados en las redes. Les damos la más cordial bienvenida al tema de hoy. Es el plástico. El plástico nos enferma, contamina nuestro planeta y mata las especies del mar. Los plásticos se clasifican en 7 grupos. El grupo número 1 se abrevia PET o PET y es el tereftalato de polietileno. El grupo número 2 se abrevia HDPE y es el polietileno de alta densidad. El grupo número 3 es el PVC, es el policloruro de vinilo, que se emplea mucho en tuberías. El grupo número 4 es el LDPE, que es el polietileno de baja densidad. El grupo número 5 es el polipropileno. El grupo número 6 es el poliestireno. En el grupo número 7 están los policarbonatos, el copoliéstero tritán y los bioplásticos. Los policarbonatos liberan bisfenol A, que se asocia a enfermedad cardiovascular y diabetes. El copoliéstero tritán no libera bisfenol A. Y también en este grupo 7 están los bioplásticos que se hacen con plantas como el maíz y la papa. Algo que les invito a que hagan es que investiguen el tipo de plástico que contiene su bebida o su alimento. Es un triangulito que a veces no es tan fácil de encontrar. Yo tengo que tomar una lámpara para encontrarlo. En este caso encontré este triangulito aquí. Aquí hay un pequeño triángulo que tiene el número 1. Y la mayoría de bebidas, agua, refrescos vienen en este plástico número 1 que al calentarse o enfriarse libera tóxicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los plásticos. Los plásticos se clasifican en 7 grupos y esto es lo que hace difícil su reciclaje, porque el reciclaje también implica un gasto importante en energía y es mejor ahorita que usemos las alternativas como los recipientes de vidrio para transportar nuestra agua o de acero inoxidable. Aquí tenemos estas botellas de refresco o para cargar agua que son un plástico número 1. También el plástico número 1 se encuentra en muchos contenedores para transportar alimentos. Este plástico número 1 tiene el color rojo porque no es saludable que tomemos líquidos o consumamos alimentos empacados en este tipo de plástico porque al calentarse o enfriarse liberan tóxicos. El siguiente número de plástico es el número 2. Los plásticos seguros para transportar o guardar alimentos o transportar o guardar agua son el 2, el 4 y el 5. Aquí tenemos un ejemplo de plástico número 2 que es donde empacan algunas carnes. Este plástico número 2, bueno, hasta ahorita no se ha descubierto que liberen tóxicos. De este número 2 también tenemos algunos recipientes para empacar jabón para el cabello, detergentes, etc. El plástico número 3 más bien se emplea para las tuberías. Este es el PVC, que habitualmente no se emplea ni en los líquidos que consumen los humanos o los alimentos que consumimos.
Este número 3 también tiene el número rojo. Ya llevamos 2 con número rojo. El 1, que son las botellas que habitualmente consumimos de agua o de refresco, algunos alimentos, y el número 3, que en realidad no tiene relación con la producción de bebidas o alimentos. El siguiente ejemplo es el número 4. De este número 4 frecuentemente se hacen bolsas. Esta bolsa, por ejemplo, tiene perfectamente marcado su número 4, aunque no todas las bolsas lo tienen. Bueno, muchas bolsas son empleadas con este número 4. Este número 4 también hasta el momento no se ha demostrado que liberen tóxicos en los alimentos o en las bebidas. Después tenemos ejemplos del plástico número 5. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tapa de recipiente hecha con plástico número 5. Este recipiente para bebidas, para refrescos, para jugos, que es plástico número 5. Este número 5 no se ha encontrado que libere tóxicos. Entonces, ahorita llevamos que plásticos seguros para guardar agua o alimentos son el 2, el 4 y este 5. También tengo aquí este vasito, plástico número 5, y también se hacen bolsas de este plástico. Esta bolsa es una bolsa perfectamente marcada con la PP de propileno y tiene el número 5. Entonces las bolsas son plásticos número 4, número 5. Idealmente se podrían reciclar, sin embargo el reciclaje tiene un alto costo ambiental y económico. Después aquí tenemos el plástico número 6. Aquí tengo un recipiente de vidrio, un ejemplo donde podemos cargar nuestra agua para tomar y no usar estos recipientes de plástico número 1. Bueno, seguimos aquí con el plástico número 6. El plástico número 6 está de un color rojo. Es el unicel. En nuestro país se emplea mucho, en México. Se emplea mucho para alimentos y para bebidas calientes. Este plástico libera estireno, que se ha relacionado como una causa de distintos tipos de cánceres. En algunos países está prohibido precisamente porque ya hay muchos estudios que demuestran que libera estireno y que no deberíamos de consumirlo. Consumir alimentos o bebidas relacionados con este plástico unicel que libera estireno. Tenemos el grupo número 7, donde se engrupan otros plásticos. En otros plásticos, bueno, solamente esta tapa de un recipiente, pues tiene el número 7, pero no nos dice cuál de todos los plásticos del número 7. Como les mencioné anteriormente, en el número 7 se agrupan muchos plásticos. Finalmente, otro plástico muy importante es el teflón, que el teflón hay que usar recipientes cubiertos de teflón que sean libres de PFOA. El PFOA es una sustancia relacionada con distintos tipos de cánceres. Y hay otros tipos de recipientes que no nos marcan qué plástico es. Por ejemplo, muchos aditamentos que usamos en la medicina, pues no nos dicen, como este que tengo aquí, pues aquí no dice qué número de plástico es. Esta tapita de un desodorante tampoco dice qué plástico es. Este plástico pues tampoco viene marcado y no sabemos qué número es, pero bueno, estos no son alimentos, digamos, no hay mucho problema. Pero sí es importante la marca de los plásticos para el reciclado. Realmente se recicla muy poco porque es un procedimiento costoso que además gasta mucha energía. En esta imagen estamos viendo un vaso de unicel que se quedó tirado en un arbolito. A veces la gente piensa que los arbolitos y jardines son para dejar su basura. Esta foto la tomé de una calle y vemos ahí que ese vaso de unicel tiene una tapa y un popote. Tenemos aquí
varios tipos de plásticos. Número 1, el vaso. El vaso está hecho de unicel, que es el plástico número 6. El plástico número 6 o unicel está prohibido en algunos países porque ya se ha visto que libera estireno, que es una sustancia relacionada con el cáncer. Hace poco una paciente me dijo que cuando llegó al Instituto Nacional de Cancerología con cáncer de mama, y ella preguntaba que por qué, si nunca tomó hormonas, nunca tomó algún medicamento que pudiera haberle causado cáncer y porque en la familia nunca había habido cáncer. Bueno, en el instituto confirmaron que el estirene, el unicel, puede provocar o ayudar a producir cáncer en personas con predisposición genética. Aquí vemos un montón de basura en la calle. Frecuentemente después de nuestros convivios en los que ya no usamos platos y vasos y cucharas que se lavan porque usar cosas desechables es más práctico, entre comillas, producimos grandes cantidades de contaminantes o muchas personas que consumen alimentos en la calle pues toman su jugo o su agüita en su recipiente de unicel, su comida en esos platos de unicel y los dejan tirados en la calle. Y esta basura tapa las coladeras que frecuentemente en las épocas de lluvia tapan y producen inundaciones. Solamente el 9 a 10% del plástico que nosotros consumimos es reciclado, el 12% se incinera y el resto va a dar al mar o a rellenos sanitarios. Es muy lamentable que el ser humano va dejando su huella de plástico por donde pasa. Desafortunadamente, sabemos que por aquí pasaron seres humanos sucios e inconscientes que dejan la basura como si eso se fuera a degradar en 2 días, ¿no? A desaparecer. Pues no, fíjense que no. La basura no desaparece, se queda ahí y contamina. Aquí estamos viendo un costal y unos tubos y plásticos que dejó algún inconsciente cerca de ese río. Fíjense que este río es uno de los muchos ríos hermosos que tiene el estado de Guerrero. Pero pues fuimos ahí porque es un lugar muy bonito y nos llevaron a pasear y encontramos desafortunadamente una huella humana, que es basura. Desafortunadamente el ser humano a su paso frecuentemente va dejando sus huellas de basura, que desafortunadamente es este tipo de basura que tarda mucho tiempo en degradarse y es altamente contaminante. Aquí estamos viendo a un lado de la carretera esta basura que alguien dejó ahí y vemos ahí una botella de agua y algunos recipientes de refrescos de plástico y además más bolsas y cosas. Aquí vemos el plástico número 1, que es donde se empaca o se embotella el agua y los refrescos. El plástico número 1 es un plástico que libera tóxicos al enfriarse o calentarse. Y es el plástico donde se embotella el agua y los refrescos que se meten al refrigerador y se enfrían. Al enfriarse o calentarse, este plástico número 1 de las botellas de agüita que ustedes que todos podemos encontrar en todos lados y la sacamos del refrigerador porque hace mucho calor y nos la tomamos bien fría, bueno, pues va cargado de tóxicos que liberan estos recipientes de refrescos y aguas del plástico número 1. Desafortunadamente en la Ciudad de México tenemos pocos ríos, este es uno de los pocos ríos que queda atrás de los viveros. Y esta agua de veras que está altamente contaminada y de pilón la gente cochina, sucia, deja este basurero principalmente de plástico. Esto es lamentable. Esto no es más que un producto de la educación o de la mala o baja educación que la gente tiene. Esta basura se queda ahí contaminando el medio ambiente, haciendo un lugar muy desagradable y bueno, pues es lamentable que los seres humanos que somos dotados con un cerebro maravilloso,
andamos haciendo estas cosas y que contaminan y afean mucho el ambiente. Estas imágenes las vemos cerca de donde hay gente. Esto yo lo tomé cerca de un lugar donde pues había un convivio y la gente iba y se tomaba su bebida, se comía sus platillos y bueno, pues como no había cerca un bote de basura, al suelo. Esto es muy lamentable. Ojalá que nosotros volvamos a las costumbres antiguas de usar platos, vasas y recipientes que se lavan. El lavar los recipientes, bueno, pues nos lleva a evitar muchos contaminantes, sobre todo el unicel, que además de contaminar nos enferma. Ya les dije que el unicel libera estirene en la comida y en los alimentos, lo que favorece el cáncer. Por eso es que ahorita hay tanto cáncer. Se están haciendo esfuerzos muy importantes para evitar que la basura de plástico llegue al mar. Este pez yo lo tomé en Acapulco, en esas bellas playas. Y bueno, claro que sí, se está haciendo un poco de conciencia para cuidar nuestro planeta. Sin embargo, pues nos falta mucho más por hacer. Nosotros podemos hacer algo muy importante para disminuir la contaminación por plástico al no tirar basura en la calle. Por favor, no tirarla cuando vamos a la playa, porque alrededor de las playas hay una de basura, un basurero que se nota, que les digo que el ser humano va dejando sus huellas de basura. Esto es la contaminación del planeta. Ahora vamos, ¿qué es lo que hace el plástico en nuestro organismo? En nuestro organismo, los alimentos y bebidas que frecuentemente consumimos, que han sido empacados en plástico o en latas que se forran con plástico, las sustancias que se liberan y que consumimos pueden inflamar nuestro intestino, produciendo gases, malestar, ruidos intestinales, y esto es hablando solamente del empaque de plástico, porque además la comida altamente procesada, junto con el plástico, liberan sustancias que alteran la microbiota, es decir, los microorganismos que normalmente viven en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir los alimentos que consumimos. ¿Cuál es la solución? Bueno, la vamos a mencionar. Número 1, que decidamos ir consumiendo menos plásticos y comidas industrializadas empacadas tanto en plástico como en latas. Otro efecto de los plásticos es que alteran las hormonas. Aquí ustedes están viendo un quiste. Un quiste es una bolsita llena de agua. Los plásticos, principalmente los números 7, hay 7 tipos de plásticos. En el número 7 se agrupan los plásticos que no pertenecen ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5, ni al 6. Y en el número 7 están los policarbonatos. Los policarbonatos liberan bisfenol A, que alteran las hormonas y en la mujer pueden favorecer la formación de estos quistes, tanto en la mama como en los ovarios. En el hombre y en la mujer favorecen la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiopulmonar y alteraciones del sistema endocrino. Estos policarbonatos que están en los plásticos número 7, al liberar bisfenol A, alteran el sistema endocrino y también si nos ponemos a ver por qué hay tanto niño con obesidad, tanto adulto con obesidad, pues vemos que el origen es doble. Número 1, el empaque de plástico, y número 2, el alimento rico en azúcares, en harinas y en grasas saturadas que tienen muchos de los alimentos industrializados. Y esto aumenta los niveles de bisfenol A en el organismo, alterando la función. Entonces estamos viendo que la comida chatarra con sus empaques, bueno, están causando un gran problema de salud desde los niños hasta todas las edades. Otro plástico es el teflón. Del teflón hay un artículo en internet que les recomiendo que busquen, que se llama Teflón IPX.
PFOA. PFOA. El PFOA es una sustancia altamente relacionada con distintos tipos de cánceres. El cáncer de riñón, el cáncer de testículo, la colitis ulcerosa, enfermedades de la tiroides, aumento del colesterol y la enfermedad hipertensiva del embarazo. Hay en internet un artículo que les sugiero que lean porque es amplio y es toda la evidencia que hay ya acumulada acerca del daño que hace el teflón. Si ustedes van a usar un sartén con teflón, busquen uno que diga libre de PFOA, que es la sustancia que viene en el plástico del teflón. El teflón es un plástico que se llama politetrafluoroetileno, que es resistente al calor y que puede dañar de manera importante nuestra salud. Cuando un sartén de teflón se raya o se daña, hay que darlo de baja, porque pues a veces tenemos la costumbre de que pues se le va cayendo el teflón y pues lo seguimos usando y a veces ya hasta el centro está blanco y ya no hay teflón. ¿Y a dónde fue dar ese teflón? Pues no lo comimos. El teflón hay que retirarlo cuando se quema, se rasguña, cocinar a fuego lento y buscar los que dicen teflón libre de PFOA. Hay una película que se llama Dark Waters, o traducido al español Aguas Obscuras, con el autor Todd Haynes, filmada en 2019, que es la historia verídica de una población de los Estados Unidos donde se encontró que había cerca una fábrica de teflón de la DuPont y mucha gente tenía cáncer, nacían niños con malformaciones y era porque esta fábrica estaba contaminando el agua y se morían mucho los animales y finalmente se hizo una demanda y bueno, ustedes vean esa película, se las recomiendo ampliamente porque eso nos ayudará a entender por qué debemos tener tanto cuidado con el uso de los teflones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a consumir? Pues vamos a consumir alimentos frescos. Vivimos en un país muy bendecido donde todo el tiempo tenemos frutas y verduras que podemos consumir de manera fresca, ensaladas, cocinar de manera pues más frecuente. Podemos consumir este tipo de alimentos frescos y no recurrir tanto a los alimentos industrializados. Si tenemos algún antojo de golosina, fíjense que yo le tomé esta foto a una persona que andaba vendiendo sus camotes y sus plátanos y fíjense que es algo muy sabroso, además de que apoyamos la economía de las personas que se dedican a este tipo de venta de alimentos y es algo muy sabroso. Tenemos otra bendición que nos ha sido dada, que es los cocos. Yo les voy a hablar un poco de los cocos. El mejor hidratante que existe sobre el planeta Tierra es el agua de coco. Cuando ustedes hacen ejercicio intenso o van a hacer ejercicio y sudan mucho, el mejor hidratante es el agua de coco. El coco no produce basura porque todo se utiliza. Las palmeras viven de 70 a 90 años y producen varias veces al año cocos. Esto es un regalo de la naturaleza que lamentablemente no se aprovecha. Yo estuve en este lugar donde se cultivan cocos y fui a comer a 2, 3 restaurantes en ese pueblo y fíjense que ninguno vendían agua de coco, pero sí había refrescos de todos los colores, principalmente se consume uno muy oscuro y eso consume la gente en lugar de consumir su agua de coco que produce. Esto es un regalo que tenemos, que podemos consumir. La palmera dura 70, 90 años produciendo sus cocos, dando sus frutos
Y una vez que terminó su vida productiva, la madera se utiliza para construir casas. Imagínense qué belleza, qué bendición es este regalo que el Señor nos dio. Los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, reconocemos al Creador de la tierra y debiéramos ocuparnos en proteger su creación, cuidando nuestro cuerpo y preservando nuestro ambiente tanto como sea posible. Vamos a repasar algunos versículos de la Biblia que hablan de este tema que estamos tratando. Génesis 1:22 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vemos en Romanos 8:22 lo que dice: sabemos que toda la creación gime como si tuviera dolores de parto. Efectivamente, el ser humano está contaminando y alterando la creación que Dios hizo. Los animales, al comer plástico, tienen una muerte lenta y muy dolorosa. El plástico les causa una obstrucción intestinal que no los mata de inmediato. Tienen días los animalitos que consumen plástico sufriendo, con dolor, y finalmente mueren después de varios días. Dice acerca de esto Proverbios 31:8: defiende a las criaturas que no tienen voz, levanta la voz por los que no tienen voz. Cuando nosotros estamos llamando la atención para no consumir plástico, para no contaminar el mar, para no contaminar nuestro cuerpo, estamos levantando la voz por esos animalitos que se han muerto millones y se siguen muriendo y se van a seguir muriendo, por la falta de conciencia y por la poca educación que hay a este respecto. A mis pacientes que yo les platico, bueno, pues es que ya no consuma plástico, generalmente me dicen: es que yo no lo sabía, y eso es cierto, es que poca gente sabe esta información. Por eso hicimos este video. Finalmente, la Biblia dice en Apocalipsis 11:18: el Señor Dios Todopoderoso destruirá a los que destruyen la tierra. La Biblia sí habla de que debemos cuidar la creación de Dios, incluyendo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es creación de Dios. Cada uno de nosotros puede hacer mucho, ahorrar toneladas de basura y ayudar a conservar nuestro planeta. Si una persona deja de usar desechables y de usar bolsas de plástico, son toneladas de contaminación que va a ahorrar durante su vida. Podemos dejar de usar las bolsas de plástico y conseguir unas, pues, para ir al mandado, como esta bolsa. Para nuestras frutas y verduras podemos reutilizar este plástico número 5 que se emplea para guardar algunas frutas que ya venden. Entonces, en lugar de que tiremos esto, esta bolsita ya trae sus perforaciones para que podamos guardar perfectamente nuestras frutas y verduras en el refrigerador, en un recipiente que es muy bueno. Es una lástima que todo esto vaya a la basura, porque este es un plástico número 5, es un plástico seguro, donde podemos guardar nuestras frutas y verduras. Los plásticos donde podemos guardar de manera segura en el refrigerador son los plásticos 4 y 5 para guardar frutas y verduras, pero para alimentos se recomienda que mejor usemos recipientes de cristal. Podemos ir de compras con nuestra bolsa y ya no tirarlas más, y de esa forma vamos a ayudar mucho a la contaminación, a no contaminar. Podemos usar, les hablaba yo de los cocos. Los cocos son una maravilla porque todo se utiliza: el agua, las cascaritas, que finalmente pueden ser recipientes para guardar, para tomar agua. Hace poco fui a un restaurante donde nos sirvieron el arroz en esto y yo dije: pues qué maravilla, yo de aquí en adelante voy a servir algo de comer aquí. Es una maravilla, podemos reutilizar esto. En lugar de usar zacates y fibras de plástico, podemos usar estos, que además también al usar estos zacates y recipientes para tallar, apoyamos a todas las personas que se dedican a cultivar este tipo de plantas que producen los zacates. Y dejemos de usar los de
plástico. Cuando salimos o vamos a un convivio, pues quizás nos vean un poquito extraños, así como diciendo, ¿y este qué? Porque algunos convivios que yo he ido, que sé que van a dar desechables, pues yo me llevo mi taza, mi plato y mi vaso. Y empezamos a platicar, esto da lugar a entablar diálogos. ¿Y tú por qué? Bueno, ya les digo, es que eso donde están sirviendo el ponche es de unicel, y el unicel libera estireno, y el estireno favorece el cáncer, entonces ya no lo usen. Y el comentario es el mismo, ¿por qué? Nadie nos dice. Este video es para decirles e informarles, y que lo más importante es que cada uno de nosotros decida un cambio de conducta al comprar, al consumir, al convivir. Y bueno, pues usamos, todo esto es hecho por artesanos mexicanos, por personas que cultivan este tipo de plantas, y los podemos ayudar de manera muy importante. Es nuestra decisión cuidar la creación de Dios y cuidar nuestro cuerpo. Lo que afecta al medio ambiente también afecta a nuestra salud. Y esperamos que nos dejen sus comentarios, que nos vean en otros videos en YouTube, y les invitamos a que compartan esta importante información para que mucha gente sepa y tenga una mejor calidad de vida, sobre todo los niños que están siendo afectados por el alto consumo de comida industrializada y empacada en plástico, pues tengan un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos, y que podamos de esta manera estar muy satisfechos de hacer una colaboración que sí va a ser muy importante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.